Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Empezamos. Cada día más las empresas empiezan a utilizar soluciones cloud en detrimento de soluciones basadas en servidores locales, en servidores on-premise. Yo creo que es algo que va a ir cada día más, pero que también es verdad que las empresas conviven con sistemas mixtos, es decir, seguimos teniendo servidores on-premise para determinadas funciones, para determinados servicios, pero tenemos también servicios o software as a service que estamos ya empezando a utilizar y por tanto estamos conviviendo en este entorno híbrido. Estoy yo convencido de que vamos a ir cada vez más a entornos de cloud, es decir, vamos a ir desprendiéndonos de servidores on-premise y quitándonos el peso del coste de la propiedad que supone el mantener esos servidores, el problema que supone tener unos servicios en local cuando hoy en día pues estamos trabajando desde distintos sitios, ¿vale? Y por tanto necesitamos siempre buscar soluciones para poder acceder a esos recursos que tenemos nosotros en propiedad, mientras que nos damos cuenta que cuando accedemos a servicios en la nube nos es igual donde estemos, podemos seguir trabajando perfectamente. Simplemente necesitamos un equipo con conexión a internet y ya está. Pasa que entiendo que es difícil, las empresas cambien de un día para otro todo su sistema y cambien de un día para otro todos sus servicios y los orienten todos a la nube. Es algo que yo creo que sucederá, salvo algunas excepciones, pero vamos a ir paso a paso. Entonces, ¿qué nos encontramos ahora en estos entornos híbridos, en estos entornos en los que seguimos utilizando servidores on-premise para determinados servicios, seguimos utilizando servidores on-premise para autenticar a nuestros usuarios, para mantener sus identidades, pero que a la vez ya estamos utilizando servicios en el cloud y por tanto estamos manteniendo también usuarios en otro servicio de directorio para mantener esas identidades. Eh, Azure, si hemos apostado por Microsoft, nos ofrece una solución para sincronizar, para conectar nuestros controladores de dominio, nuestro directorio activo, el bosque que nosotros podamos haber montado en el directorio activo en on-premise, con el directorio activo que de alguna forma se ha montado automáticamente al empezar a utilizar servicios en el cloud, como puede ser los servicios de Outlook, servicios de SharePoint, servicios de OneDrive, etcétera. Estas herramientas nos permiten sincronizar las identidades, mm, los usuarios, grupos y demás que tengamos on-premise, con el servicio de directorio en Azure. Y además, podemos empezar a utilizar esta sincronización sin coste alguno. Es decir, el coste que tengamos ya o que estemos pagando ya por tener los servicios de Microsoft 365 contratados. No es necesario contratar el Active Directory Premium en Azure para lo que os voy a explicar en este video tutorial. Simplemente con el Active Directory que tenemos ya por el hecho de estar utilizando Microsoft 365 ya podemos utilizar estos sistemas. Lo que sí tenemos que ver y tenemos que tener claro cuáles son los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios, de qué forma se los ofrecemos, para encontrar la mejor solución de sincronización, la mejor solución de conexión entre nuestro directorio activo y el directorio activo de Azure, ¿vale? Por eso, pues vamos a ver esa herramienta de conexión y otras herramientas que nos permiten solucionar problemas de sincronización. Vamos a ver las 4 cositas que pasan siempre cuando iniciamos una conexión de este tipo y que hay que saberlas y hacerlas bien para que no tengamos problemas. Y finalmente
veremos cómo podemos utilizar este sistema en un entorno de pruebas. Mira, os explico un poco en el entorno en el que voy a trabajar y en este entorno de pruebas tengo un tenant en Microsoft 365 con licencias Microsoft 365 E5 y con usuarios que ya están creados y por tanto ya están utilizando los servicios de Microsoft 365, en este caso pues OneDrive, SharePoint, Outlook, etcétera, ¿vale? Eh, por tanto, si accedemos a la consola de administración de Microsoft 365, apreciamos que tenemos estos usuarios. Bien, se trata de un dominio de pruebas, como veis es un dominio onmicrosoft.com, ¿vale? Pero voy a trabajar con él, ¿vale? Para no trabajar con un entorno real. Por otro lado, también podemos verlo desde el portal de Azure, ¿vale? Si yo accedo al Active Directory, yo puedo ver los usuarios, sería lo mismo, ¿eh? Tengo aquí toda una serie de usuarios creados y que ya están usando Office 365, ¿vale? Por otro lado, dentro de Portal de Azure tenéis otra herramienta que es la Active Directory Connect, ¿vale? Eh, que nos diría, en este caso, si estamos ya trabajando con la sincronización, en qué sistema de sincronización estamos implementando, etcétera. También en el centro de administración, cuando vamos al inicio, ¿vale? Aquí nos aparecerá información acerca de si ya estamos sincronizando y en qué estado está y cuántas cuentas se han sincronizado, etcétera, ¿vale? Bien, por otro lado, aquí os presento un servidor, un controlador de dominio, ¿vale? Vamos a usuarios y equipos del directorio activo. Tengo un dominio creado que se llama joystick.local. Fijaros que el nombre de dominio es un dominio no enrutable, es un dominio para trabajar en local y punto. Tengo creado una unidad organizativa de usuarios y lo que quiero es que estos usuarios, que todavía no existen en Office 365, se sincronicen y por tanto también puedan utilizar, dijéramos, las características de Microsoft 365, ¿vale? Pero bueno, ya hablaremos ahora de qué vamos a sincronizar, qué no, etcétera. Para poder sincronizar este directorio activo con el que hemos visto anteriormente, necesito primero tener un usuario creado. Aquí he creado dentro de Users. Es importante que este usuario no se sincronice, al igual que luego veremos que necesitaremos un usuario también en Microsoft 365 creado para realizar la sincronización. Aquí lo he llamado Active Directory Connect, ¿vale? Si os fijáis es un usuario básico, no pertenece al grupo, de hecho no debe pertenecer al grupo de administradores, si no, no nos dejará utilizarlo, pero sí que debe de tener una característica específica, y es que debe tener unos permisos especiales sobre el dominio o dominios dentro del bosque de Active Directory que queramos sincronizar. En este caso es un bosque con un único dominio, ¿vale? Aquí en las propiedades, en la pestaña de seguridad, si no aparece la pestaña de seguridad, podemos ir a ver y a habilitar las características avanzadas. Vale, ahora sí, me voy a propiedades. En la pestaña de seguridad he agregado a este usuario. Tenemos que ir a las opciones avanzadas. Y aquí en las opciones avanzadas veremos exactamente qué permisos le he tenido que dar a este usuario para que pueda realizar esta acción. El usuario se llama ADC Connect. Fijaros que le he dado los permisos de replicado del directorio, son tres, replicado cambios de directorio, conjunto de filtrado, replicado cambios de directorio y replicado todos los cambios de directorio. Importante que estos permisos se hereden, es decir, que se realicen o se otorguen
al objeto y a todos los subobjetos que pudieran tener, ¿eh? Esto si lo hacéis doble clic sobre el permiso en cuestión, aquí tenéis la opción para determinar si es para todos los objetos o solo para este objeto. Bueno, por otro lado, en el directorio activo de Azure necesitáis tener un usuario con el rol de administrador global para que pueda llevar a cabo también esta sincronización. Nos lo va a pedir en el momento de hacer la sincronización. Fijaros que tengo mi usuario, ¿vale? Con el rol de administrador global y es el que voy a usar para realizar la conexión. Hemos de tener en cuenta un aspecto muy importante y es el saber cuál es el UPN, el User Principal Name, de nuestros usuarios en el directorio de Azure, ¿vale? Y concretamente, ¿cuál es el sufijo, ¿vale? De este User Principal Name? Fijaros que aquí, como estoy utilizando un dominio de pruebas, tengo el Yogic Education 01.microsoft.com. Bien, este va a ser el sufijo con el que yo quiero que se creen los usuarios nuevos que vengan de mi Active Directory on-premise. Y quiero que sea además también el prefijo con el que se sincronice, con el que se haga el match, ¿vale? De usuarios que tenga aquí y que pueda tener también en mi directorio on-premise, ¿vale? Pudiera ser que la cosa fuera un poco más complicada si, por ejemplo, tuviéramos diferentes dominios. Pues bueno, hay soluciones para ello. Hay sistemas para sincronizar los diferentes dominios que pudiéramos tener. Fijaros que aquí en la administración del Microsoft 365, en configuración apartado dominios, tenemos este dominio que es el que se me crea por defecto, ¿vale? Cuando establezco o cuando creo el servicio, pero yo podría aquí agregar más dominios míos, ¿vale? Y a lo mejor me interesa que mis usuarios se sincronicen con este otro dominio que yo pueda tener aquí. Fijaros también que en el dominio on-premise, el UPN es el nombre de usuario más el nombre del dominio local, ese dominio no enrutable que decíamos antes, que no puede formar parte de ningún DNS externo. Y por tanto, si yo cojo cualquiera de estos usuarios y me voy a su cuenta, fijaros que su nombre de inicio de sesión, su VPN, ¿vale? Es el nombre de usuario y este dominio que a mí no me interesa para nada, ¿vale? Entonces, ¿de qué forma cambio este sufijo, ¿vale? Para el user principal name? Primero de todo, tenemos que abrir la consola de dominios y confianzas. Esa consola pues, la hemos usado alguna vez para establecer confianza con otros dominios, pero también nos ofrece la posibilidad aquí en las propiedades de dominios y confianzas de añadir nuevos sufijos UPN alternativos. Fijaos que yo ya he añadido el Yogic Education 01.microsoft.com, ¿vale? Y esto me permite ahora a cualquiera de estos usuarios, de hecho tendría que hacerlo con todos aquellos que quiero sincronizar en su cuenta, cambiarle el sufijo por el de Yogic Education 01.microsoft.com. ¿Vale? Evidentemente que esto lo puedo hacer uno por uno, pero que también puedo utilizar un script desde PowerShell para hacerlo en todos. Aquí tenéis un ejemplo del script que deberíamos de utilizar para poder cambiar el sufijo en todos los usuarios de una unidad organizativa. En este caso, bueno, primero, cuando hagáis PowerShell, importaros el módulo de Active Directory si no lo tenéis ya y establecemos dos variables. Por un lado, el sufijo antiguo, en este caso, en mi caso sería yogic.local, ¿vale? Y el nuevo sufijo, que en este caso pues sería yogiceducation01.microsoft.com, ¿vale? Porque fuera. Luego, ¿cuál es la ruta LDAP
a la unidad organizativa donde tengo estos usuarios. En este caso, los usuarios están en una unidad organizativa que se llama usuarios y que cuelgan directamente del dominio. Por tanto, usuarios del dominio Yogic DC local. Luego, a partir de que ya tengo establecidas estas variables, que son las que me permiten localizar a los usuarios y saber cuál es el sufijo tengo que ponerlos, con la instrucción get add user buscamos dentro de la ruta LDAP que le hemos puesto en la variable unidad organizativa y con un filtro asterisco, es decir, que todos los objetos que encuentres en esta ruta, utilizamos pipe para que la siguiente instrucción recoja el resultado de la primera y para cada objeto utilizamos una nueva variable que será el new UPN, ¿vale? El new UPN, ¿cuál será el nuevo user principal name del usuario? Y cogemos el principal name con la función replace, el old suffix, que sería el sufijo anterior que teníamos, por el nuevo sufijo, ¿vale? Esto luego lo pasamos por otra pipe, ¿vale? Para que modifique, ahora sí, ¿vale? Este es el set add user, esto modifica el usuario y en este caso lo que hacemos es modificarle el user principal name por la variable que hemos obtenido en la anterior ejecución. El siguiente paso es que nos descarguemos la herramienta de conexión de Azure Active Directory. Hay distintos sitios donde lo podéis descargar, pero bueno, si buscáis en Google Download Microsoft Azure Active Directory Connect y le dais a descargar, aparecerá esta ventanita y le dais a descargar. Una vez descargada, ¿vale? Ejecutáis, es un MSI y se inicia la instalación. Esto va a instalar varias cosas. Primero, la herramienta de conexión, la herramienta con la que vamos a definir cómo queremos que se efectúe esta conexión, cómo queremos que se sincronice, y luego herramientas que nos van a permitir observar pues, si se están ejecutando estas sincronizaciones, modificar aspectos de la sincronización, incluso si nos aventuramos más podemos crear nuevos scripts de sincronización en función de nuestras necesidades. Una vez instalada el Azure Active Directory Connect, cuando se inicie, aparecerá un asistente para configurar la conexión a nuestro Active Directory en Azure, ¿vale? Tenemos que aceptar los términos, continuar y podríamos utilizar la configuración rápida, pero voy a darle a personalizar para que veáis cuáles son los aspectos que podemos modificar. Primero, podemos especificar una ubicación de instalación predefinida, de en qué directorio queremos que se instale, usar un SQL Server insistente. Pensad que esto utiliza un SQL para realizar las sincronizaciones, una instancia de SQL básica, ¿vale? Pero podemos utilizar si ya tuviéramos un SQL o nos instalará esa instancia. O crear una cuenta de servicio, usar una cuenta de servicio existente o que nos cree una cuenta, especificar los grupos de sincronización personalizados o importar una configuración que ya tuviéramos previa, ¿vale? Bien, en este caso no voy a tocar nada de todo esto. Bien, en el siguiente paso decidimos cómo queremos que se sincronicen nuestros usuarios. ¿Cómo queremos que se establezca la relación entre nuestro Active Directory y el Active Directory de Azure? Este conector nos ofrece varias opciones. La primera opción es la sincronización del hash de contraseñas. Esto quiere decir que cuando nosotros modifiquemos una contraseña de un usuario, esta contraseña de alguna forma se sincronizará con la contraseña de Microsoft 365 y por tanto el usuario podrá autenticarse
ya bien sea en el controlador de dominio local como en Microsoft 365, puesto que tendrá la misma contraseña en ambos sitios, ¿vale? Eso no quiere decir que las contraseñas viajen en texto plano. Existe un mecanismo. Si queréis buscar información en Internet, veréis la cantidad de cosas que se hacen para garantizar esa sincronización de la contraseña. Al final, el usuario es el único que puede llegar a descifrar el hash que se pasa a Microsoft 365 para luego poder obtener la contraseña, pero sería el primer método. El siguiente método sería: no vamos a transferir las contraseñas a Microsoft 365, sino que los usuarios, cuando accedan a recursos de Microsoft 365, se van a autenticar en nuestros controladores de dominio local. Es la autenticación de paso a través. Es decir, necesitaremos tener siempre un servidor que se encargue de autenticar a los usuarios que accedan a los recursos de Microsoft 365, igual que se autentican cuando acceden a recursos locales. Es lo que llamamos autenticación de paso a través, ¿vale? Por otro lado está otro sistema de unir ambos directorios mediante la federación. Esto es muy parecido a lo que antes hacíamos con las relaciones de confianza entre dominios. En definitiva, al final, cada directorio tiene sus usuarios, pero nosotros podemos dar acceso a usuarios de un directorio a recursos del segundo directorio. Es decir, existe una relación de confianza y, por tanto, usuarios de un dominio pueden acceder a recursos del otro dominio gracias a esa federación. Esa federación la podemos hacer con Active Directory, eh, o el servicio de federación de Active Directory, o con la federación Ping Federate, ¿vale? Es otro sistema que, si ya tuvierais integrado, pues a lo mejor interesa utilizarlo. O que no exista esta sincronización. Bien, por otro lado, si queréis que los usuarios tengan un inicio de sesión único, es decir, que no tener usuarios separados, o sea que cuando yo inicie la sesión en uno de los dos directorios tenga ya acceso, sea con el sistema que hayamos decidido arriba, necesitamos habilitar esta opción, habilitar el inicio de sesión único. O sea, cuando yo accedo o me he validado en un sitio, ya tengo acceso a los otros recursos, ¿vale? Puesto por el vale Kerberos, de alguna forma, me va a servir para acceder a los recursos del otro dominio, ¿vale? En la siguiente opción me va a pedir las credenciales de un usuario que sea administrador global del directorio de Azure, ¿vale? Aquí tengo yo la cuenta. Es importante que esta cuenta no sea una de las cuentas que sincronizamos, o sea, que sea una cuenta única exclusivamente de Azure Active Directory. En el siguiente paso vamos a ir agregando directorios. Fijaros que podríamos tener definido nuestro directorio activo en un bosque con varios dominios. Tendremos que ir agregándolos uno por uno. Y en cada uno de ellos tendremos que poner las credenciales del usuario al que le hemos dado permiso, recordad, para acceder y hacer las tareas de replicación. En mi caso, yo he agregado este usuario con esta contraseña. Bien, antes de seguir, una rectificación. El usuario que vamos a usar para la réplica, el usuario de nuestro Active Directory local, tiene que ser administrador de empresas, ¿vale? Si no, no os funcionará. Una vez introducidas las credenciales, se os agrega ya el dominio y aquí podríamos agregar, si hubieran más dominios, para que también fueran sincronizados. Bien, en el siguiente paso nos muestra los diferentes dominios que tengamos definidos. En nuestro caso solo tenemos joystick.local, más los diferentes sufijos que podamos haber ido añadiendo en dominios y confianzas, ¿vale? Y que, por tanto, pueda ser que usuarios, ¿vale?, tengan este sufijo como user principal name. Además de encontrar los diferentes sufijos, intenta buscar en Azure Active Directory aquellos dominios que se correspondan con el dominio que tengamos.
Bien, en mi caso, evidentemente, el primer dominio imposible que esté en Azure, puesto que no es un dominio enrutable. El último dominio es el dominio que estoy utilizando ahora en Azure Active Directory, pero es un dominio de los que ofrece Microsoft hasta que no pongamos el dominio nuestro, nuestro dominio verdadero. Y he añadido este tercero, Yogic Education 01, porque lo que hace en el caso de que no tengamos todavía dominio es agregar onmicrosoft.com a los dominios que nosotros tengamos. Aquí lo explica, si le vamos al interrogante, el sufijo UPN cambiará de contoso.com a contoso.microsoft.com. Por ejemplo, el usuario @contoso.com cambiará a usuario contoso.onmicrosoft.com, que es lo que yo quiero. En este caso, lo que he hecho a los usuarios, les he añadido a todos, con el script ese que veíamos antes, el, el sufijo de dominio yogiceducation01.com para que acaben siendo yogiceducation01.microsoft.com. ¿Vale? Bien, me avisa pues que no hay ninguna relación en este momento, pero le puedo marcar este check para que continúe sin estas relaciones. ¿Vale? Le damos a siguiente. Aquí puedo definir dentro de mi dominio cuáles son los usuarios o cuáles son las unidades organizativas que quiero sincronizar. Podría hacer desde todo el dominio o desmarcarlo y buscar aquella unidad organizativa que me interesa sincronizar. En este caso, la de usuarios. ¿Vale? Le damos a siguiente. Bien, en este momento me va a decir si quiero tener usuarios por separado, es decir, los usuarios del Microsoft 365 no tienen nada que ver con los usuarios del Active Directory que tengo en local, o pueden existir usuarios en varios directorios. Esto es sobre todo para la primera sincronización. Si yo ya tengo usuarios que están usando Microsoft 365 y a la vez tienen usuarios en el directorio activo on-premise, puedo establecer cuál es el atributo con el cual va a hacer el match, con el cual va a comparar para, digamos, no duplicar usuarios. Por ejemplo, puedo decir, mira, el atributo específico es el user principal name. Entonces, si tú encuentras un user principal name en Active Directory local y lo encuentras con el mismo en Azure, ¿vale? Es el mismo usuario, por tanto no me crees uno nuevo, sino que sincronízalo, ¿vale? Permitir, esto dejarlo marcado, permitir que Azure administre el delimitador de origen y le damos a la siguiente. Bien, sincronizar todos los usuarios y dispositivos. Aquí podríamos hacer un filtro más. Vamos a hacer, ya lo hemos filtrado por la unidad organizativa, por tanto, no nos hace falta filtrar nada más. Queremos que nos sincronice todos esos usuarios. Le damos al siguiente y es importante marcar para que reescriba las contraseñas. Es decir, si queremos que las contraseñas, los hash de esas contraseñas se sobrescriban en Microsoft 365, marquemos esta casilla. Si vamos también a sincronizar grupos, también podríamos marcar la casilla de grupos. Si tuviéramos Exchange, tenemos las opciones arriba para sincronizar también Exchange y también podríamos filtrar aplicaciones y atributos de Azure Active Directory, determinar cuáles son los atributos, las propiedades de los usuarios, por ejemplo, que queremos que se sincronicen o no. Esto lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer más adelante con otra herramienta que veremos después. Bien, el siguiente paso es establecer las credenciales del usuario administrador, esta vez sí administrador del dominio, que no como antes que era el que se iba a encargar de la sincronización, sino este es el encargado de acceder a las credenciales de los usuarios y demás para poderlas luego sincronizar. Por tanto, voy a usar las credenciales, en este caso, del administrador del dominio, a no ser que creáramos una cuenta específica para ello. Le damos al siguiente.
Finalmente, cuando le demos al botón de instalar, iniciará la configuración con todos los parámetros que hemos escogido y al finalizar, si tenemos marcada esta opción, iniciará ya el primer proceso de sincronización. Si no, podríamos habilitar el modo de almacenamiento provisional y no sincronizaría hasta que nosotros lo dijéramos. Vamos a dar a instalar y que inicie la sincronización. Una vez finalizada la configuración, se tienen que haber ya sincronizado los usuarios en el dominio de Azure. Por tanto, si abrimos la consola de usuarios de Microsoft 365, vemos que hay usuarios que teníamos antes en el dominio y que ya se han sincronizado. Son estos que ponen sin licencia. Podéis añadir la columna del estado de la sincronización para ver si están sincronizados o no en cada momento. Esto también se puede ver desde el portal de Azure. Estos usuarios que no tienen foto, Adrián Romero, Adrián Sala, Daniel Iron, son usuarios que se han sincronizado o han venido del directorio on-premise. Fijaros que el directorio sincronizado me está diciendo que sí, que se han sincronizado desde mi dominio on-premise. Otra cosa que podemos ver es en Azure Active Directory Connect, dentro del portal de Azure, me está diciendo que la sincronización está habilitada, que la última sincronización hace menos de una hora y que la sincronización del hash de contraseña también está habilitada. En cuanto a los inicios de sesión del usuario, no tenemos un inicio de sesión federado, pero sí tenemos el inicio de sesión único habilitado, ¿vale? Para un dominio, ¿vale? El dominio que hemos sincronizado. La autenticación paso otra vez no lo hemos habilitado tampoco, por tanto, todo correcto. Bien, un par de cositas a saber después de haber realizada ya la instalación y tengamos nuestra sincronización en curso. Podemos abrir la misma herramienta que hemos utilizado para la instalación y configuración de nuestra sincronización y ya no os aparecerá asistente que aparecía en un principio, sino que os aparecerá esto. Aquí podemos, si le damos al botón de configurar, acceder a las tareas. Las tareas lo que nos permite es modificar alguna de las cosas que hemos configurado en un inicio para modificarlas de nuevo y cambiar cosas. Por ejemplo, está la opción también de ver todo lo que tengamos hecho o todo lo que tengamos configurado hasta ahora. ¿Vale? Aquí tenemos toda la configuración que tenemos establecida. Pero podemos personalizar, por ejemplo, las opciones de sincronización. Le damos al siguiente y podemos, por ejemplo, cambiar el usuario con el que nos conectamos a Azure Active Directory, cambiar la contraseña y cambiar las opciones de sincronización. ¿Vale? En todo caso, tenéis varias tareas, ¿vale? Para poder ir modificando en el caso de que fuera necesario. Por otro lado, además, se instalan más herramientas. Os explico esta porque es bastante útil, aunque tampoco vamos a entrar a fondo, porque necesitaríamos un tutorial aparte para explicarla, puesto que es algo, la sincronización no es algo banal, es bastante compleja. Fijaros que se realizan diferentes tareas para llevar a cabo la sincronización. Estas tareas además se repiten cada media hora. Fijaros que aquí se han realizado una serie de tareas, hay 27, 28 y 29 y ahora hay 2 y 3, ahora 5 y 2, 5 y 3, es decir, al cabo de media hora se vuelven a repetir las tareas. Bien, esto de que se vuelvan a repetir, a partir de ahora sí que se volverán a repetir, pero las primeras tareas que se realizaron fueron las de full import y full sincronización. O sea, una sincronización completa, una sincronización una importación completa y una exportación completa. Luego ya son importaciones delta, sincronizaciones delta y exportaciones, ¿vale? O sea, en un primer momento él tiene que hacer una sincronización completa de todo lo que hay y fijaros que la misma tarea lo hace para cada uno de los dominios, el yoshi.local y el education01.microsoft.com, ¿vale? En cada una de las tareas abajo nos va diciendo pues cuál ha sido el resultado que ha obtenido, ¿vale? Y podemos
llegar a ver, pues en alguna de ellas, pues si ha llegado a modificar alguna cosa. Aquí pues, ha modificado estos dos objetos. Aquí, pues, estos 10 elementos, ¿vale? Estos son cosas que ha ido haciendo, ¿vale? Y que, por tanto, ha ido reflejando aquí, ¿vale? Cuál es el estado de esa sincronización. Si hubiera habido algún error con alguna de esas tareas, nos aparecería aquí, podríamos acceder a él y ver, pues, cuál es el usuario con el que ha tenido problemas, el usuario con el que no ha podido sincronizar, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, aquí han tenido, es la primera sincronización que ha hecho, ha cogido los LDAP de cada uno de los usuarios que teníamos en nuestro dominio local para importarlos. La sincronización, como os decía, es compleja, por eso tiene un SQL, porque por un lado sincroniza, pues esta sincronización puede venir de diferentes controladores de dominio, al final se lo monta todo en una base de datos, le viene también las sincronizaciones que vienen de Microsoft 365 y a partir de ahí y de los timestamp que tiene cada objeto, porque aquí podríamos llegar a ver a nivel de cada objeto, de cada atributo, pues el estado de cada uno de ellos, ¿vale? Podríamos ver cuál es el que ha sido modificado, cuál es el que no se ha modificado, etcétera. Todos estos scripts son luego también exportables, son para importarlos a lo mejor en otra configuración. Podemos ejecutar cada uno de ellos, ya hemos visto que se ejecutan cada media hora, pero por aquí podríamos ejecutarlos en un momento determinado, cualquiera de ellos, ¿vale? Si quisiéramos cambiar el scheduler, es decir, cada cuándo se ejecutan estos scripts, por un lado, con el comando dentro del PowerShell podemos usar el get async scheduler para saber cada cuándo se está ejecutando. Si no hemos tocado nada es cada 30 minutos. Y en este ejemplo, ¿vale? Nos dicen cómo hacer, pues, para que nuestra sincronización se produzca, por ejemplo, cada 3 horas, ¿vale? Bien, no voy a entrar en más detalle aquí, que sepáis que desde aquí es una buena herramienta para poder ver la situación, qué se está sincronizando, qué no, qué problemas hay, ejecutar la sincronización en un momento determinado si vosotros queréis. Y también contaros que tenéis dentro de el portal de Azure, ¿vale? Si en algún momento algún usuario os está dando problemas y queréis eliminarlo, podéis desde aquí marcarlo. Fijaros, esto es un usuario que está sincronizado, lo podemos eliminar, pero que si lo elimináis, tened en cuenta que luego lo tenéis también que eliminar de la lista de usuarios eliminados, si no os dará problemas. Por otro lado, un usuario que esté en sincronización, es posible que no os deje eliminarlo, ¿vale? Si no os deja eliminarlo, pero vosotros queréis eliminarlo, porque sí, porque queréis que se sincronice desde cero nuevamente, tenéis también la opción desde PowerShell, ¿vale? De conectaros al servicio y utilizando este comando, remove ms o el user, y pasándole el user principal name, eliminarlo definitivamente. Entonces sí se sincronizará desde cero. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.